Muy bien, en el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Hasta ahora saludamos a Ingrid Betancourt, es candidata presidencial de Colombia, quien permaneció más de 6 años secuestrada por el grupo terrorista Las FARC. Ingrid, bienvenida al programa de la noche. Tenemos vía Skype. Ingrid Betancourt era candidata presidencial cuando la secuestraron hace ya 14 años. Hoy, hace 7 años, Ingrid, usted junto a 3 contratistas estadounidenses y 11 policías y militares logró recobrar la libertad en el operativo de rescate que fue liderado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, la Operación Jaque. Ingrid, ¿cree usted que ese fue el punto de quiebre de la historia de Colombia en su lucha contra el terrorismo de las FARC y contra el flagelo del secuestro? ¿Usted cómo interpreta o qué significado tuvo para usted esta operación? Yo creo que sí. Yo creo que en ese momento las FARC entendieron que no iban a ganar la guerra, y yo creo que a partir de ahí se abre una reflexión que nos lleva hacia los diálogos de paz. Ingrid, después de ese tiempo, ¿usted ha tenido la oportunidad de analizar y ver con más detalle cada cosa que le ocurrió en estos 6 años y 4 meses de secuestro en las selvas colombianas? ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y qué ha sido lo más difícil de superar? Bueno, traumatismos hay muchos, digamos que uno va enfrentando a diario. Ayer, por ejemplo, aquí había una tormenta, truenos y relámpagos, y había visto una película un poco fuerte sobre temas de esclavitud, y por la noche tuve pesadillas un poquito como las que solía tener hace años. Pero digamos que esos son secuelas que uno logra manejar. Pero yo creo que hay cosas positivas, no todo es negativo, y dentro de las cosas positivas yo creo que hay una reflexión sobre, primero, quién es uno y quién quiere ser uno. Hay una reflexión sobre el manejo del tiempo, sobre las prioridades, y para mí, muy claramente, a partir de la experiencia del cautiverio, mi prioridad fue volver a mi familia, volver a ser la mamá de mis hijos. Yo creo que eso para mí fue el eje central de mi reconstrucción y de todo lo que ha pasado desde el día de la liberación. Y una reflexión también en torno al comportamiento de uno en relación con los demás. Creo que uno tiene que hacer una reflexión sobre cómo se ha comportado con los demás, cómo le ha aportado a la gente que lo rodea a uno. Y en eso creo que hay algo que es fundamental, que es la forma de decir las cosas. Yo creo que nos concentramos mucho en qué decir, lo que nos motiva, nuestras intenciones, pero creo que hay que trabajar mucho en la forma, de manera que lo que queremos expresar sea bien recibido. Ingrid Betancourt, hoy, ¿cómo es su vida? Usted se ha alejado de la escena política colombiana, esa misma escena de la cual usted participaba antes de que fuera secuestrada en el año 2002. ¿Piensa volver en algún momento a ejercer algún cargo de elección popular, o hacia dónde usted enfoca hoy su futuro al cumplirse 7 años de su liberación? Bueno, la verdad, yo en este momento estoy haciendo un doctorado. Estoy muy activa en el escenario internacional de defensa de los derechos humanos. En ese sentido, pues viajo mucho, tengo muchas conferencias, aporto, digamos, la reflexión de mi propia experiencia, la reflexión que pueda tener sobre, no solamente sobre Colombia, pero más ampliamente sobre América Latina, sobre los grandes temas en este momento que están sobre la escena internacional. Y en ese sentido siento que estoy volviendo a esa actividad, digamos, de defensa de los valores y de los principios, que es algo que para mí es importante. A través de la Fundación también estoy pendiente de ayudar puntualmente a personas que necesitan ayuda en Colombia y en el exterior. Pero la verdad es que estoy, digamos, en un momento, yo diría, como de transición. Yo creo que ya
acabo de cumplir, hoy se cumplen los 7 años de mi liberación, es decir, que tengo el mismo tiempo de secuestrada que tiempo de liberada. Y yo creo que a partir de ahora, como que las cosas se equilibran y puedo empezar a visionar otro tipo de actividades que antes las tenía relegadas por no sentirme capaz de poder asumir. Ingrid, ¿cómo evalúa usted desde Francia, desde Europa, este proceso de paz, estas negociaciones de este modelo de paz que negocia el gobierno colombiano con el grupo terrorista de las FARC en estos 31 meses? ¿Cuál es la evaluación que usted hace de estas negociaciones? Bueno, obviamente es un proceso largo, es un proceso que, porque es largo, también tiene su desgaste interno, pero yo soy muy optimista. Yo creo que se ha logrado muchísimo. Yo tengo la esperanza que vamos a lograr concluir positivamente este acuerdo con las FARC y que este acuerdo va a ser, digamos, lo que abra una nueva página en la historia de nuestro país. Creo que tenemos que tener conciencia de que mientras que estamos en la guerra, tenemos que hacer la paz con el enemigo. Y yo creo que eso es importante entenderlo. Hay veces que esperaríamos que las FARC se comportaran de otra manera precisamente por estar sentados en la mesa de negociación. Pero yo creo que tenemos que tener mucha sabiduría en el sentido de darnos los tiempos necesarios, de no apresurarnos, aún si sabemos que tenemos que apresurarnos para la paz, pero guardar la calma, no ser impacientes. Ingrid, permíteme un segundo, voy a conectar hasta ahora, voy a integrar en este programa en Connecticut, en los Estados Unidos, a Mark González. También estuvo secuestrado por las FARC, fue privado de su libertad el 12 de febrero del año 2003 y liberado el 2 de julio. Hace exactamente 7 años. Precisamente nos está acompañando en este momento desde los Estados Unidos y también lo hemos querido invitar a este análisis que estamos haciendo el día de hoy de lo que ha representado 7 años después la Operación Jaque para Colombia y para las víctimas del secuestro. Mark González, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias. Mark, ¿cómo ha sido su vida en estos 7 años? Usted estuvo privado de la libertad por parte de las FARC por más de 6 años. Las FARC le arrebató su vida, le arrebató su libertad. ¿Cómo ha sido su vida en estos últimos 7 años, luego de haber pasado por este suplicio? Bueno, para mí fue como volver a la vida. Todo ha cambiado de algunas maneras. De todas maneras, lucho para tratar de recomenzar algunas relaciones y conexiones que tenía antes de estar en cautiverio, pero al final fue algo que me cambió muchísimo. Soy una persona diferente ahora de lo que era antes y en líneas generales me siento muy feliz de que ya no estoy allí. Si no fuera por el rescate, tal vez podríamos estar allí o estaríamos muertos. Mark, en lo que tiene que ver con la forma como usted logró sobrevivir a ese secuestro, me gustaría que nos hablara un poco. ¿Usted cómo logró enfrentar ese duro suplicio, ese viacrucis que vivió durante cerca de 5 años, más de 5 años, que fue el tiempo que lo tuvieron las FARC en cautiverio? Bueno, en primer lugar, era un caso de tratar de adaptarse en un ambiente completamente extraño. Cuando yo estaba en Colombia no hablaba español, no sabía mucho sobre la cultura, no sabía cómo era estar en la selva y bueno, nunca tuve ningún encuentro con terroristas en el pasado. Así que fue un reto para adaptarme a este nuevo ambiente. Y bueno, luego fue la lucha contra la incertidumbre, qué iban a hacer estos terroristas con nosotros, no saber si íbamos a estar vivos el próximo día. No saber por qué nos estaban reteniendo allí en primer lugar. Es algo muy difícil
no tener la libertad por alguna razón. Es una pesadilla. Estar aislado por ninguna razón, sin ningún propósito, solo estar allí, es muy duro. Mark, y en lo que tiene que ver con ese día, ese 2 de julio del año 2008 exactamente, que fue la fecha en la cual fue realizada esa operación Jaque, ¿usted cómo recuerda ese instante, en el momento en el cual a ustedes les piden abordar un helicóptero que aparentemente era de la Cruz Roja, pero que finalmente no terminó siendo de la Cruz Roja, sino del ejército colombiano que había ido a liberarlos en lo profundo de la selva? Fue algo realmente impactante y, para ser honesto, no tenía idea de que era un rescate. Estaba completamente sorprendido. Pensé que estas personas en el helicóptero venían de Venezuela y probablemente eran enviadas por Chávez para sacarnos de Colombia hacia Venezuela, en un lugar donde el ejército colombiano no iba a poder rescatarnos. Yo realmente no quería subirme al helicóptero. Yo estaba atado de mis manos, ellos insistieron. Pero bueno, fue de un momento a otro cuando las cartas se voltearon y fuimos liberados de nuestros captores. Y ahora no éramos prisioneros. Mark, hoy, 7 años después de su liberación, hay un proceso de paz, un modelo de negociación que está adelantando el gobierno colombiano con el grupo terrorista de las FARC, es decir, con las personas que fueron sus victimarios. ¿Usted qué opinión tiene frente a este proceso en su condición de víctima? Bueno, creo que siempre hay que tener esperanza y espero que haya paz en Colombia. Espero que esta administración pueda llevar a las FARC a que dejen sus armas, a que enfrenten sus crímenes y que sean personas pacíficas. Pero de manera realista, yo no creo que esto pasará. Espero que pase, pero no creo que las FARC, a partir de mi experiencia, bueno, ellos mienten, son terroristas, hieren a las personas, y yo temo que esto va a ser muy triste, una parte triste para la historia de Colombia. Espero que esté equivocado al final, pero no tengo ninguna fe en las FARC. Creo que el gobierno colombiano tiene la voluntad para hacer esto y lo han mostrado, pero no veo ninguna prueba de la voluntad de las FARC para realmente finalizar este proceso de paz. Creo que tienen un muy buen juego en la mesa para actuar, para fingir frente a gobiernos internacionales, pero no, ellos son terroristas, asesinan a personas, producen drogas, trafican con drogas, y ellos secuestran a personas y aterrorizan a Colombia, y lo han hecho por décadas. Así que a mí me gustaría pensar que ellos van a tomar una nueva salida y sería algo bueno. Y realmente lo espero. Todos lo esperamos. Hemos tenido esa esperanza de que termine en buenos términos, pero no creo en las FARC. Son mentirosos. Señor Mark González, si el cese de la violencia, de las acciones terroristas que ha ejecutado las FARC en Colombia pasa porque ellos no paguen ni un solo día de cárcel, ¿usted estaría de acuerdo con ello? Bueno, creo que tiene que ser manejado caso por caso. Creo que hay un nivel de guerrilla que no debe pagar ninguna sentencia de prisión con base en sus circunstancias, pero están los comandantes que ordenan estos crímenes terribles, crímenes contra la humanidad, y no creo que sería algo bueno para ellos que se les dé la oportunidad de sencillamente no pagar por sus crímenes. Creo que debe haber un castigo.
Creo que ese castigo debe ser negociado. De eso se trata el proceso de paz. Que ellos se rindan, qué tipo de castigos pueden tener. Pero bueno, están hablando de una reforma agraria y de otras cosas, y realmente no sé por qué lo hacen. Deberían estar hablando de los términos de su rendición, de los términos de sus castigos también. Señor González, para finalizar esa entrevista, usted como exsecuestrado de las FARC, uno de los liberados hace 7 años en esa histórica Operación Jaque, quiero preguntarle sobre la eventual liberación del que es uno de sus principales victimarios, de la persona que fue el carcelero que lo mantuvo por más de 5 años privado de su libertad, de manera ilegal, de manera injusta. Me refiero a alias Simón Trinidad, que se encuentra condenado en los Estados Unidos a una larga pena de prisión. Ha habido voces que aseguran que las FARC están pidiendo la liberación de este cabecilla terrorista. ¿Usted qué opinión tiene frente a esto? Bueno, en primer lugar, no me sorprende que las FARC estén pidiendo esto. Yo solo puedo imaginar lo que están pidiendo en esa mesa. Pero, bueno, yo no creo que eso vaya a pasar. Yo estaría conmocionado si el gobierno de Estados Unidos lo dejara ir. Es algo muy alejado de la realidad. Las FARC lo saben. Ellos saben que para tener la paz verdadera no puede suceder. Yo no estaría muy contento si Simón Trinidad fuera liberado. Yo creo que él está donde se supone que tiene que estar en este momento. Señor Marc González, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido hoy en este programa especial que hemos querido realizar con los sobrevivientes de las FARC, las víctimas directas del secuestro de este grupo terrorista, pero a la vez con los liberados de la Operación Jaque, que hace 7 años celebraron su vida porque nuevamente volvieron a vivir gracias a ese rescate que fue ejecutado por las fuerzas militares de Colombia. Marc González, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar con ustedes. Recordando hoy aquí en Estados Unidos, para mí hoy es el Día del Jaque. Muchas gracias. El Día del Jaque, y así hemos querido bautizar el programa que estamos realizando el día de hoy. Voy a regresar a Francia, específicamente a París, donde estamos con Ingrid Betancourt, es candidata presidencial, liberada también hace 7 años en esta Operación Jaque. Fue compañera de cautiverio también de Marc González. Ingrid, este proceso de paz ha estado enmarcado por varios obstáculos, todos ellos puestos por el grupo terrorista de las FARC. Uno de ellos tiene que ver con los ataques a la población civil, a la infraestructura eléctrica, petrolera e hídrica por parte de esta organización criminal. Todos estos ataques son una constante. ¿Considera usted que las negociaciones en este momento deben seguir bajo las mismas condiciones? Bueno, el gobierno es el que tiene que decidir eso y que lo tiene que pactar con las FARC. Es una pregunta muy difícil, porque obviamente la paz sería más fácil hacerla en un clima, digamos, de distensión. Sin embargo, la paz no se hace sino con el enemigo. Entonces, esa es una realidad con la cual tenemos que vivir. Yo he sido de la opinión que es mejor mantener estas reglas de juego, porque si hacemos un cese al fuego bilateral, cualquier acción particular, cualquier comandante de frente que haga una operación y rompa el cese al fuego puede poner en riesgo la totalidad de la negociación. Entonces, en ese sentido, no sé cómo esté, digamos, planteada la reflexión ante el gobierno, ante las FARC, pero yo creo que lo que hay que pedir es más bien una aceleración de la culminación del proceso. Ingrid, en diferentes sectores
se defiende que el perdón es la base de la reconciliación en el marco de estas conversaciones. Desde su condición de víctima de las FARC, ¿hasta dónde cree usted que una víctima está obligada a perdonar a alguien que dice no estar dispuesto ni siquiera a pedir perdón y tampoco a pagar ni un solo día de cárcel por los delitos que cometió? Yo creo que tenemos que hacer varias reflexiones. Lo primero que queremos es la verdad, es establecer la verdad sobre los hechos que sucedieron, cómo se cometieron, quiénes fueron las víctimas, quiénes fueron los verdugos o los criminales. A partir de ahí necesitamos justicia. La justicia puede llegar en varias modalidades y en función también del nivel de responsabilidad. En ciertos casos, ahora, entendiendo que la guerra es infame y que lo que sucede en la guerra, es decir, si hay que perdonarlo, de todas maneras sí necesitamos que haya una justicia. Pero en aquellos casos que son, digamos, de inmensa crueldad hacia el ser humano, cosas que han sucedido en Colombia de inmensa crueldad, yo creo que tiene que haber cárcel. Pero pienso que hay otras instancias que son tomas de decisiones políticas que tienen que ver con el manejo del conflicto, que no son necesariamente personas que han tomado la decisión de esas acciones de inmensa crueldad, sino que han, digamos, tomado las decisiones del quehacer de la guerra. Yo creo que esas personas pueden participar en la reconstrucción de una Colombia unida, con un aporte político y con una, digamos, con una contribución a la construcción de un país donde entremos todos, donde cada uno de nosotros nos sintamos bienvenidos. Entonces, el tema de la justicia va a ser muy, muy importante. ¿Cómo se va a hacer esa identificación de responsabilidades? Pero es importante que tengamos instrumentos para poderlo lograr. Agradecemos a Ingrid Betancourt, es candidata presidencial de Colombia, quien permaneció más de 6 años secuestrada por el grupo terrorista de las FARC y fue rescatada en la operación Jaque hace 7 años. Muchas gracias, Ingrid, por esta entrevista que nos has concedido hoy en este especial. Gracias, Jefferson.